La silueta del forajido, Silas, se recortaba contra el horizonte desolado, un hombre esculpido por la soledad y los vientos implacables del páramo. Su caballo, Sombra, se movía con una familiaridad cansada a través del polvo, cada paso una nota grave en la sinfonía del silencio. Los ojos de Silas, tan grises como el cielo antes de la tormenta, escudriñaban cada sombra proyectada por las rocas dentadas, cada susurro que el viento arrancaba a los arbustos secos. Llevaba años vagando, un alma a la deriva, cargada con el peso invisible de errores pasados, su moralidad un lienzo desgastado por la aspereza de su existencia. No buscaba redención, ni siquiera compañía, solo el eco distante de su propia libertad, aunque ésta se sintiera más como una condena. Era el tipo de hombre que los cuentos populares pintaban con brochazos oscuros, una figura apenas humana, mitad leyenda, mitad advertencia. Fue entonces, en el corazón de esa nada implacable, donde la vida le tendió una emboscada, un leve destello metálico, un gemido apenas audible que el viento trajo hasta él, cortando la quietud monótona. No era una trampa para animales, ni el lamento de una bestia herida. Al desmontar y acercarse con la cautela de un depredador, el horror se desplegó ante sus ojos, una figura diminuta, apenas una sombra tendida contra la tierra agrietada. Una chica, no más que una niña, su piel pálida bajo la luna incipiente, su cabello enmarañado como nido de pájaros, y la brutal verdad revelada por el frío metal que brillaba en sus muñecas. Encadenada, el aire se hizo espeso con el hedor acre del alcohol y el miedo. Sus ojos, vidriosos y llenos de una desesperación abismal, eran los de alguien ya roto, abandonado a la voracidad de la noche y de sus captores. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el plexo, un eco lejano de una inocencia que él creyó perdida hacía mucho tiempo. Era una escena digna de una pesadilla, tan brutal en su cruda realidad que por un instante, el mundo pareció detenerse, y solo el susurro del viento continuó su lamento. Este era el momento, el punto de no retorno en la vida de un hombre que se creía inmune a la debilidad. Porque fue en medio de la desolación de ese paisaje sin piedad que un forajido solitario se encontró cara a cara con la oportunidad de rescatar a una chica de 16 años, ebria y encadenada, en la más absoluta nada. Y en ese acto inesperado, quizás, se forjaría algo que ninguno de los dos podría prever. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La oscuridad comenzaba a tragar los últimos destellos del crepúsculo, y con ella se cernía una promesa implícita de peligro. La chica, frágil y desamparada, era un faro de vulnerabilidad que desafiaba la coraza que Silas había construido en torno a su corazón. Él, un hombre acostumbrado a evitar los lazos, se encontró enredado en una situación que clamaba por una decisión inmediata. La incertidumbre colgaba pesadamente en el aire, como la niebla antes del amanecer. El forajido se agachó, el crujido de su chaqueta de cuero un sonido discordante en el silencio vasto. El metal de las cadenas era viejo, oxidado, testimonio de una crueldad prolongada. Cada eslabón, una cicatriz visible de una libertad robada. Los ojos de la chica, velados por el alcohol y el terror, se clavaron en los suyos con una mezcla de pánico y una pizca de esperanza, una chispa tan tenue que apenas era perceptible. No hubo palabras, solo el aliento irregular de ella y el suyo propio, un ritmo compartido en la soledad. La escena era cruda, desprovista de adornos, una instantánea de la miseria humana. Sacó su navaja, una herramienta afilada que había servido para cortar cuerdas y abrir caminos, pero nunca para liberar una vida encadenada. El filo brillante contrastaba con la oscuridad de la piel sucia de la muchacha. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de Silas. No era un héroe, nunca se había considerado uno. Sus manos, curtidas por el trabajo duro y la supervivencia, temblaron apenas perceptiblemente mientras la hoja se acercaba al primer eslabón. La chica se encogió, un temblor que le recorrió el cuerpo, pero no protestó.
Su resignación era más desoladora que cualquier grito. El chasquido del metal al ceder la primera cadena fue un eco amplificado en el desierto. La chica gimió, un sonido gutural que no era de dolor físico, sino de una liberación dolorosa del peso de la desesperación. Las marcas rojas y moradas en sus muñecas eran una huella de la barbarie, un testimonio mudo de lo que había soportado. Silas trabajó con una eficiencia sombría, concentrado en la tarea, evitando el contacto visual prolongado. La segunda cadena se rompió con el mismo estruendo sordo. De repente, ella estaba libre, pero su libertad era tan frágil como las alas de una mariposa recién nacida. Su cuerpo, ahora sin el peso del metal, se desplomó débilmente contra el suelo, una marioneta sin hilos. Silas la observó, su expresión impasible, pero por dentro una lucha se libraba. ¿Qué hacer con ella? Un forajido solitario no recogía almas rotas, las evitaba. La responsabilidad era una cadena que él había cortado de su propia vida hacía mucho tiempo. El olor a alcohol era abrumador, mezclado con el hedor a sudor y tierra. Ella balbuceó algo ininteligible, una cascada de palabras ahogadas por la borrachera y el shock. Él no entendió, ni intentó hacerlo. Su prioridad era sacarla de allí, antes de que los captores regresaran. El riesgo era inmenso, la amenaza invisible pero omnipresente. Una ráfaga de viento levantó una nube de polvo, envolviéndolos momentáneamente, un velo que ocultaba la brutalidad de la escena. Silas se irguió, su silueta alta y amenazante. Sombra, su caballo, relinchó suavemente, como si percibiera la tensión. El sol ya se había ocultado por completo, y la luna creciente arrojaba una luz tenue y espectral sobre el páramo, transformando el paisaje familiar en un escenario de sombras y misterios. La chica, Elara, como él deduciría más tarde, no era más que un fardo inerte, su cuerpo frío y su mente ausente. Era un eco del pasado, un fantasma que perseguía sus propios demonios, una niña que ahora se convertía en su inesperada carga. Cargar a la chica sobre Sombra fue un ejercicio de fuerza bruta y una prueba para la paciencia ya menguada de Silas. Su cuerpo flácido y pesado se deslizó, y él tuvo que asegurarla con una mano firme en su cintura, mientras la otra controlaba las riendas. Elara no era más que un suspiro de vida, su respiración apenas perceptible contra su espalda. La cercanía era incómoda, una intimidad forzada que perturbaba la ordenanza solitaria de su existencia. El silencio se volvió denso, interrumpido solo por el resonar de los cascos de Sombra contra la tierra y el leve roce de la tela. La noche engullía el mundo, y con ella el forajido y su carga desaparecían en la inmensidad, una minúscula mancha de humanidad en el lienzo oscuro del desierto. Elara no emitió sonido alguno, un silencio que resultaba inquietante, más allá de la embriaguez. Era el silencio de un trauma profundo, de una voz que había sido silenciada, o que aún no encontraba el camino de regreso a la luz. El viaje fue una agonía lenta, cada hora una eternidad. El peso de la chica, el frío penetrante de la noche y la constante vigilancia de Silas crearon una atmósfera de tensión casi insoportable. Él cabalgaba con el cuerpo tenso, los sentidos agudizados, esperando el sonido de perseguidores que nunca llegaron, pero cuya amenaza era una sombra constante. La luna, una cicatriz pálida en el cielo oscuro, parecía burlarse de su esfuerzo, revelando justo lo suficiente del paisaje para mantener la incertidumbre. Silas sentía el calor del cuerpo de Elara contra el suyo, un calor humano que no había sentido en años, y eso lo perturbaba. Le traía recuerdos de una época distante, cuando su propio corazón no era tan duro, cuando la inocencia no era una palabra hueca. Un flashback irrumpió sin previo aviso, un relámpago en la oscuridad de su mente. Vio un rostro, borroso por el tiempo, pero la emoción era clara, el terror en los ojos de una mujer, un grito ahogado por el viento, una promesa rota, una vida que no pudo salvar. Era el fantasma de lo que lo había convertido en forajido.
la culpa que lo había desterrado de la compañía de los hombres. Apartó la imagen con un gruñido bajo, un sonido que se perdió en el viento. Su enfoque volvió a la chica. No era un héroe, no podía permitirse serlo. Este acto de compasión, si es que así podía llamarse, era una anomalía, un tropiezo en su camino solitario. Pero la chica estaba allí, indefensa, un testimonio viviente de la maldad que acechaba en los rincones más oscuros del mundo. Tenía que encontrar un lugar seguro, al menos por la noche. Una cueva, un saliente rocoso, cualquier refugio que los protegiera del frío y de posibles depredadores, tanto animales como humanos. El ara gimió de nuevo, esta vez con un leve movimiento de cabeza. Su mano, pequeña y fría, se aferró débilmente a su chaqueta, un agarre instintivo de supervivencia. Era un gesto desprovisto de malicia, puro y desolador en su necesidad. La dureza de Silas flaqueó por un instante, apenas perceptible. La vulnerabilidad de Elara era un recordatorio incómodo de la suya propia, de la fragilidad que todos compartimos bajo la piel, sin importar cuánto intentemos endurecer nuestros corazones. El forajido, el hombre de hierro, era solo un hombre, y la carga en su espalda era más que carne y hueso. Era un eco de su propia humanidad perdida, ahora resurgiendo dolorosamente. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de un gris prometedor de lluvia, Silas encontró un pequeño saliente rocoso, apenas una hendidura en la pared de piedra, pero suficiente para ofrecer un respiro. Desmontó con el ara en brazos, su peso ligero, casi etéreo. La depositó con cuidado en el suelo. Su cuerpo temblaba con una fiebre latente. Los párpados de la chica se abrieron apenas, revelando unos ojos ahora menos turbios, pero aún cargados de una infinita tristeza. Se encontró con la mirada de Silas, y en ese breve contacto, una corriente inaudible fluyó entre ellos. No había gratitud explícita en su mirada, solo un reconocimiento tenue, una comprensión silenciosa de la desesperación compartida. Él le ofreció un poco de agua de su cantimplora, un gesto que ella aceptó con una mano temblorosa, los labios secos y agrietados. El agua pareció devolverle algo de vida, una chispa minúscula en el abismo. El ara era un lienzo de sufrimiento. Su ropa, desgarrada y manchada, apenas cubría las contusiones y rasguños que adornaban sus brazos y piernas. Había algo en su postura, incluso en su estado debilitado, que gritaba abuso. No era solo la borrachera, era un trauma más profundo, un horror que se había arraigado en su esencia. Silas, aunque impasible por fuera, sentía la punzada de una ira fría, no hacia la chica, sino hacia aquellos que la habían dañado. Era una ira que rara vez permitía aflorar, pues sabía que podía ser tan destructiva como el propio desierto. Pero la visión de esa niña rota era un catalizador. Ella intentó hablar de nuevo, un susurro ronco que se rompió antes de formar palabras coherentes. Ellos... fue todo lo que se le escapó, antes de que una tos seca y dolorosa la sacudiera, dejándola exhausta. Silas se limitó a asentar, su rostro una máscara de determinación sombría. No necesitaba entender las palabras. El mensaje estaba grabado en su piel, en su miedo, en el eco de las cadenas. El forajido, un lobo solitario, se encontró con una cría herida, y por alguna razón inexplicable, su instinto de supervivencia se transformaba lentamente en un instinto de protección. No era compasión, no como el mundo la entendía. Era algo más primitivo, más visceral, un resurgimiento de un código de honor que creyó haber enterrado bajo años de polvo y desilusión. Mientras el sol comenzaba a ascender, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, el forajido se percató de que su camino había tomado un giro inesperado. No solo había rescatado a una niña, sino que ahora era responsable de ella, de su frágil vida, de su futuro incierto. La carga era pesada, pero extrañamente, sentía un propósito que no había experimentado en mucho tiempo, una tensión que no era de peligro, sino de una responsabilidad recién descubierta. La soledad, su vieja compañera, ahora compartía espacio con una presencia inesperada, el eco de una vida ajena que se había entrelazado con la suya.
Los días siguientes fueron una progresión lenta y dolorosa. Elara, aún débil y aturdida, comenzó a mostrar signos de recuperación, aunque su mente permanecía en un estado nebuloso. Silas se movía con una eficiencia brutal, buscando comida, agua, manteniendo la vigilancia constante. La comunicación entre ellos era mínima, un ballet de gestos y miradas. Él observaba su evolución, el temblor que recorría su cuerpo cada vez que un ruido brusco rompía el silencio, la forma en que sus ojos se desviaban ante cualquier contacto visual prolongado. Eran las cicatrices invisibles, más profundas que las marcas de las cadenas. Un día, mientras compartían una comida escasa de carne seca y bayas, Elara, con una voz apenas audible, rompió el silencio. «Mi nombre es Elara», susurró, sus ojos fijos en la tierra. Fue la primera vez que escuchó su nombre, un hilo delgado de identidad en medio de la despersonalización. Silas simplemente asintió. Su propio nombre, un eco lejano de una vida que había abandonado, sin la necesidad de ser pronunciado. La vulnerabilidad de Elara era como un espejo que reflejaba fragmentos de la propia historia de Silas. Vio en ella la misma pérdida, la misma indefensión que una vez había sentido, aunque de una manera diferente. En un momento de debilidad, o quizás de una extraña necesidad, Elara se acurrucó cerca de Silas durante una noche gélida, buscando el calor de su cuerpo. Él no la apartó. La cercanía forzada, una vez incómoda, ahora parecía una necesidad primitiva. Fue en esa cercanía que Elara, en un sueño perturbado por pesadillas, balbuceó algunas palabras más. Eran fragmentos, nombres, lugares, el rancho del cuervo, los hombres de hierro, frases sueltas que pintaban un cuadro sombrío de su cautiverio. Los hombres de hierro. Un nombre que resonó con una resonancia ominosa en la mente de Silas. Un recuerdo volvió a él, un flashback más claro que los anteriores, casi vívido. La cara de su hermana pequeña, sus ojos llenos de luz, antes de que la fiebre se la llevara, o antes de que el mundo se la arrebatara, en una sociedad que no perdonaba la debilidad. La imagen se mezcló con la de Elara, la misma fragilidad, la misma injusticia. La culpa, su vieja compañera, apretó su pecho. Había fallado entonces. No fallaría ahora. Esa resolución silenciosa fue un cambio sísmico en el interior del forajido. Un cambio que, para el mundo exterior, era imperceptible. Su moralidad, antes un lienzo borroso de grises, ahora comenzaba a adquirir contornos más definidos, delineados por la sombra de una inocencia que él, un forajido, debía proteger. El peso de la decisión no se hizo esperar, y la tensión que había sido un compañero constante se transformó en una determinación férrea, aunque teñida de la melancolía de su propio pasado. El camino por delante era incierto, pero ya no era un camino solitario. A medida que avanzaban hacia el sur, buscando un lugar donde Elara pudiera estar a salvo, la sensación de ser perseguidos se intensificó. No eran solo los ecos de las palabras balbuceadas por Elara, era un conocimiento visceral, una sombra que se arrastraba a sus espaldas. Silas, con sus sentidos agudizados por años de supervivencia en la frontera, notó señales sutiles. Una rama rota donde no debería haberla, el rastro tenue de un caballo que no era sombra, el eco distante de un sonido que no pertenecía al desierto. Los hombres de hierro no eran un mito, sino una amenaza real y tangible. La tensión se convirtió en un nudo apretado en su estómago, una advertencia constante que susurraba peligro. Los recuerdos de Elara, aunque fragmentados, comenzaron a formar un patrón. Ella hablaba del rancho del cuervo, como un lugar de oscuridad, de un hombre llamado El Capataz, cuya voz era un látigo, y su mirada, un fuego frío. Eran traficantes de personas, cazadores de almas perdidas en la inmensidad del páramo. Silas sabía que no podía huir para siempre. La ley del desierto era implacable. O te enfrentabas a la amenaza, o te consumía. Y esta amenaza no solo le concierne a él, sino a la frágil vida que había tomado bajo su protección. La imagen de Elara,
durmiendo acurrucada junto a una fogata débil. Su rostro marcado por la angustia incluso en el descanso, avivó una determinación sombría en el forajido. No permitiría que la oscuridad la reclamara de nuevo. Utilizó su conocimiento del terreno, sus habilidades como rastreador, para intentar despistar a sus perseguidores, zigzagueando por cañones ocultos y laderas escarpadas. Pero eran persistentes, implacables, como la propia naturaleza del páramo. Una tarde, mientras cruzaban un desfiladero estrecho y polvoriento, la emboscada se hizo evidente. Un grupo de hombres, de aspecto rudo y armados hasta los dientes, emergió de las sombras rocosas, sus caballos levantando nubes de polvo. Eran los hombres de hierro, sus rostros duros y sus ojos fríos, confirmando la brutalidad que Elara había insinuado. El aire se cargó de una electricidad peligrosa. La respiración de Elara se volvió superficial, su cuerpo tenso junto al de Silas. Él la sintió aferrarse a su chaqueta, un agarre desesperado. «Déjala, forajido», gruñó uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz cruzando su ojo izquierdo. «Esa es nuestra mercancía». La palabra mercancía resonó con una brutalidad que hizo que la sangre de Silas hirviera lentamente. No era solo la amenaza a su libertad, era la deshumanización, la crueldad inherente a su negocio. Silas sabía que no podía ganar una pelea contra tantos, no sin un plan. La astucia era su arma más poderosa, el engaño, su escudo. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo sangre, el forajido se preparaba para la batalla, no con la fuerza de los puños, sino con la mente, sabiendo que el destino de Elara, y quizás el suyo propio, pendía de un hilo. La tensión era insoportable, cada segundo una eternidad cargada de peligro y el peso de una inminente confrontación. La confrontación era inevitable, un muro de acero y voluntad que Silas no podía esquivar. Los hombres de El Capataz los tenían acorralados en un pequeño cañón, las paredes rocosas resonando con sus gritos y el relincho de sus caballos. El Capataz emergió de entre sus hombres una figura imponente y cruel, su mirada gélida como el metal. «La chica es nuestra, forajido», escupió, su voz llena de desprecio. «Regrésala y tal vez te dejemos marchar con vida». Era una oferta vacía, lo sabía Silas. Su reputación como forajido significaba que ya era un blanco andante, pero la carga de Elara en su espalda lo había convertido en un enemigo declarado. En ese momento crucial, Silas se enfrentó a la moralidad de su propia existencia. Podría entregar a la chica, quizás, y huir, volver a su vida solitaria, a la indiferencia, pero la imagen de Elara, temblorosa y aferrada a él, era una ancla que lo mantenía firme. Sus ojos, ahora claros y llenos de una terrorífica comprensión, lo miraban con una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. Esa mirada fue la chispa que encendió una determinación inquebrantable en el corazón del forajido. «Ella no es mercancía». La voz de Silas, grave y profunda, resonó en el cañón, un eco de desafío. «No pertenece a nadie». El capataz se rió, un sonido áspero y sin humor. «Todos tienen un precio, forajido, incluso tú». La tensión se podía cortar con un cuchillo. La ironía de la situación era brutal. Silas, el hombre que huía de los lazos, ahora estaba dispuesto a morir por uno. Era un hombre de contradicciones, un pozo de sombras y una chispa de luz, un forajido con un código de honor invisible. La pelea estalló con una ferocidad repentina. Silas sacó su viejo revólver, el trueno de los disparos rompiendo el silencio del cañón. No era un tirador prodigioso, pero conocía los movimientos, los instintos de la lucha por la supervivencia. Se movía con la fluidez de un lobo, protegiendo a Elara con su propio cuerpo, mientras devolvía el fuego. El polvo y el humo llenaron el aire. La confusión era su aliada. Un hombre cayó, luego otro. Los gritos de los hombres de hierro se mezclaban con el estruendo de los disparos y el relincho de los caballos. Elara, en un estallido de coraje inesperado, se escondió detrás de una roca cercana,
pero sus ojos permanecían fijos en Silas, una mezcla de terror y una fuerza recién descubierta. La confrontación no era solo física, era una batalla de voluntades, un choque entre la oscuridad y la tenue luz de la redención. Silas recibió un golpe en el hombro, el dolor agudo y punzante, pero no lo detuvo. La sangre manchaba su chaqueta, un emblema de su sacrificio. La moralidad no era una cuestión de blanco y negro en ese mundo, sino de los matices de gris, y Silas estaba pintando su propia línea, una línea que antes pensó que nunca cruzaría. La lucha era desesperada, pero en cada disparo, en cada movimiento, había una convicción que nunca antes había sentido, una extraña libertad que nacía de la elección de proteger a otro, incluso si esa elección podía costarle todo. La lucha llegó a su punto culminante en el polvo y el caos del cañón. Silas, herido y exhausto, se enfrentaba directamente a El Capataz, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. La pistola de Silas estaba vacía, y solo quedaba el cuchillo como su última defensa. El Capataz era un bruto, más grande y fuerte, moviéndose con una confianza asesina. Los otros, hombres de hierro, yacían esparcidos, algunos heridos, otros inmóviles. Era una batalla de voluntades, la encarnación física de la lucha interna de Silas. El Capataz levantó su propio cuchillo, su rostro una mueca de triunfo. Ahora sí, forajido, esta es tu última parada. En ese instante crítico, un relámpago de claridad atravesó la mente de Silas, un flashback, no de su pasado, sino de una posibilidad futura. La imagen de Elara, su rostro libre de miedo, sonriendo. Era una visión efímera, pero lo impulsó. Ya no luchaba solo por ella, sino por la posibilidad de que esa inocencia pudiera sobrevivir en un mundo tan cruel. El forajido no era un santo, pero la brutalidad de la injusticia que representaba el Capataz era un detonante. La ironía era palpable. El lobo solitario, el renegado, ahora era el protector de una inocencia que él mismo había creído extinguida. Silas se lanzó hacia adelante con una agilidad sorprendente, su movimiento más astuto que fuerte. El cuchillo de El Capataz cortó el aire, apenas rozando su brazo. Silas respondió con un golpe rápido y preciso, no buscando matar, sino desarmar. El metal chocó, una sinfonía de acero y voluntad. La lucha era visceral, cada golpe un eco de las cargas emocionales que ambos hombres llevaban. El Capataz, cegado por la rabia, era predecible. Silas, impulsado por una causa mayor que su propia supervivencia, era impredecible. La tensión era insoportable, cada respiración una batalla. De repente, un grito agudo resonó en el cañón. Era Elara. En un acto de desesperación o de una fuerza recién descubierta, la chica había recogido el revólver caído de Silas. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en el Capataz. El disparo resonó, un eco ensordecedor que vibró en el aire. No fue un disparo fatal, pero el proyectil rozó la cabeza de El Capataz, distrayéndolo por un instante crucial. Fue el tiempo suficiente. Silas aprovechó la distracción, inmovilizando al hombre con una llave brutal. El Capataz gimió, sus ojos llenos de sorpresa y una rabia impotente. La revelación no fue solo la fuerza de Elara, sino la verdad subyacente, el poder de la inocencia, el valor de la vida que un forajido había jurado proteger. En ese momento, la oscuridad se encontró con la luz, y por una vez, la luz, aunque tenue, prevaleció. La victoria no era solo física, era la victoria de un propósito renovado, un símbolo de la esperanza que comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. El silencio que siguió a la caída de El Capataz fue denso, cargado con el peso de lo que acababa de suceder. Los pocos hombres de hierro que quedaban, desmoralizados y sin su líder, huyeron en desbandada, sus figuras desvaneciéndose en el horizonte polvoriento. Silas se desplomó contra una roca, su hombro sangrando y su cuerpo agotado. El dolor era un recordatorio crudo de la batalla, pero había una extraña quietud en su interior,
una paz que no había sentido en mucho tiempo. Elara se acercó a él, su rostro aún pálido por el shock, pero sus ojos ahora claros y llenos de una mezcla compleja de miedo y gratitud. El revólver que había usado cayó de sus manos temblorosas, haciendo un sonido sordo al golpear el suelo. «Estás herido», susurró Elara, su voz ronca pero firme. Se arrodilló a su lado, sus pequeños dedos tocando tentativamente la herida en su hombro. No había lamento en su voz, ni quejas, solo una preocupación genuina. Esa simple acción, ese gesto de cuidado, fue una revelación para Silas. Había estado tan acostumbrado a la soledad, a la autosuficiencia, que la vulnerabilidad de ser cuidado por otro era casi abrumadora. La verdad de la situación se asentó lentamente. Habían sobrevivido. La chica, que había sido una carga, un símbolo de su propio pasado fallido, ahora era una compañera de esta victoria brutal. Los hombres de hierro eran solo un eslabón en una cadena de maldad, pero habían cortado ese eslabón. El sol comenzaba a subir de nuevo, pintando el cañón con tonos de oro y carmesí, como si el propio cielo estuviera presenciando su triunfo y la brutalidad que se había desplegado. El forajido, el hombre que huía de las ataduras, se encontró ahora atado por un lazo invisible, el de la responsabilidad y la protección. La ironía de su vida era profunda. El aire se sentía más ligero, aunque el olor a pólvora y sangre aún persistía. El silencio entre ellos no era incómodo, sino uno de entendimiento mutuo, de la experiencia compartida de la supervivencia. Silas sabía que el camino por delante no sería fácil. Elara necesitaba más que libertad. Necesitaba curación, un lugar al que pertenecer, un futuro. Y él, un forajido sin raíces, no sabía cómo proporcionárselo. Miró a Elara, sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada había una promesa tácita, la promesa de que no la abandonaría, la promesa de que buscaría ese lugar para ella, aunque eso significara poner en riesgo su propia, preciada soledad. Las consecuencias de sus acciones se extendían más allá de ese cañón, más allá de esa batalla. Habían cortado un nudo, pero el hilo de sus vidas ahora estaba irrevocablemente entrelazado. El suspenso del futuro era una nueva forma de tensión, una que no venía del peligro externo, sino de la incertidumbre interna, de las decisiones que aún debían tomar, de un camino que se bifurcaba hacia lo desconocido. Los días se transformaron en semanas. Silas y Elara continuaron su viaje, pero ahora el ritmo era diferente. La prisa desesperada había sido reemplazada por una búsqueda más deliberada, más esperanzada. Elara se recuperaba lentamente, tanto física como mentalmente. Sus ojos habían recuperado parte de su brillo, y las pesadillas, aunque aún la visitaban, eran menos frecuentes. Hablaba más, no solo de su cautiverio, sino de la vida antes de él, de una familia perdida en una incursión de bandidos, de una infancia robada. Silas escuchaba, sus palabras escasas pero sus oídos atentos. La escuchaba construir su propia historia, una historia de resiliencia forjada en la adversidad. La conexión entre ellos, forjada en el fuego de la supervivencia, se había profundizado en una extraña forma de compañerismo, casi paternal, aunque Silas nunca lo admitiría. Llegaron a un pequeño pueblo escondido en las faldas de las montañas, un lugar que no figuraba en la mayoría de los mapas, un refugio para aquellos que buscaban escapar de la brutalidad del mundo exterior. Era un lugar donde la gente valoraba la privacidad y hacía pocas preguntas. Aquí, Silas vio una oportunidad para Elara, un pueblo con un herrero, una costurera, una comunidad, por pequeña que fuera, un lugar donde una chica podía, quizás, empezar de nuevo. La idea de separarse, que antes habría sido un alivio para Silas, ahora le producía una punzada extraña. Era la esperanza que se atrevía a asomar en su corazón, el reconocimiento de que había construido algo, aunque fuera un lazo frágil. «Aquí estarás a salvo», le dijo Silas a Elara una tarde, mientras observaban el pueblo desde una colina. Su voz era áspera, pero había un tono subyacente de ternura que él mismo no reconocía. Elara lo miró,
sus ojos llenos de una comprensión madura para su edad. ¿Y tú?, preguntó ella, la pregunta colgando en el aire. Silas no respondió de inmediato. El forajido, el hombre solitario, se había encontrado con la carga más pesada de todas, la posibilidad de una conexión humana genuina. Su moralidad ambigua había sido puesta a prueba, y de alguna manera había pasado la prueba. No se había convertido en un hombre nuevo, pero había cambiado. El simbolismo del pájaro que aprende a volar, del río que encuentra su cauce, se reflejaba en su propia transformación. Al final, Silas tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No la abandonaría por completo. Se quedaría cerca, en los límites del pueblo, una sombra protectora en la oscuridad. Sería su guardián silencioso, el forajido que había encontrado una razón para no estar completamente solo. La vida era un bucle abierto, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. La esperanza de que el ara floreciera, de que encontrara la paz, y quizás, solo quizás, también para él. La resolución no era un final feliz de cuento de hadas, sino un testimonio de la resiliencia humana y la extraña redención que se puede encontrar en los lugares más oscuros y en las almas más inesperadas. El sol se puso, bañando el pueblo en una luz cálida, y el forajido se desvaneció en las sombras, su corazón ahora un poco menos pesado, un poco más anclado.